Amén. Qué hermosa alabanza la del día de hoy. Y ahora tenemos para ustedes la palabra que va a ser dirigida por la hermana Ana. Antes de eso, antes de iniciar y recibir la palabra de Dios para nuestra vida, vamos a hacer primero una declaración de fe. Señor, dame por favor unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen y una boca que proclame la bendición. Que me des un corazón apasionado que te siga y que pueda entregarse a ti por siempre, Señor. Amén. Sí, pero sí, em, no dejando de lado el momento de intimidad con el Señor, pero también buscando la manera de servir, ¿sí? Y ahora, en el tiempo de la cuarentena, como les iba diciendo, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo puedo dar fruto? Si yo soy cristiano y yo quiero que en mí se vea lo que es ser cristiano, ¿cómo voy a dar fruto? Así que hoy titulé esta prédica de la siguiente forma: lo que Dios espera de mí. Lo que Dios espera de mí, yo creo que es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿sí? De diferentes maneras, pero siempre nos estamos preguntando, bueno, en la Biblia hay mucho de lo que Dios, los mandamientos de Dios hacia nosotros, una vida cristiana, ¿sí? Pero muchas veces como jóvenes nos preguntamos, bueno, en realidad, ¿qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿En qué lo puedo resumir? Si hay tanto de qué hablar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tener una palabra increíble, ¿sí? El libro de Juan es uno de los libros, de mis libros favoritos, porque a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan habla acerca de la identidad de Jesús como hijo de Dios y además cómo tú y yo, siendo cristianos, deberíamos corresponder a su enseñanza. ¿Sí? Casi el 90% de Juan no se parece mucho en los otros libros, pero él se enfoca en estas características. También es un libro que me encanta porque las enseñanzas de Jesús en este libro nos recuerdan constantemente que el conocer y creer en Dios debe ser expresado en nuestras acciones. Por eso hablaba de frutos, algo que nos cuesta muchísimo. Hoy vamos a leer una historia fascinante, compuesta por 3 personajes esenciales. Vamos a situarnos en Juan capítulo 15, ¿sí? Del versículo 1 al 12, y yo les pido que por favor tomen la Biblia y lo lean desde sus casas conmigo, ¿sí? Antes de comenzar les quiero dar un tip muy importante, algo que a mí me ha servido mucho. Ahora con todo el tema de la tecnología, hemos descargado nuestras Biblias en nuestros celulares, en nuestras computadoras, y a veces nos olvidamos de tener nuestra Biblia física. Un tip muy importante para estudiar la palabra de Dios es tenerla física en nuestras manos y que nosotros podamos buscar. Y si a ti se te dificulta de pronto aprenderte una historia, aprenderte un versículo,
el solo hecho de hacer esa práctica de ir a la palabra, buscar dónde queda Juan, dónde queda el capítulo, el versículo, yo te aseguro que te va a ayudar para que todas las palabras que tú recibas de hoy en adelante también queden sembradas en tu corazón. ¿Sí? En esta palabra, ¿sí? Jesús habla de algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes hoy, y quiero que ojalá me pongan muchísima atención, porque vamos a ir paso a paso viendo por qué Jesús les dice esto a sus discípulos y qué es lo que nos quiere hablar a nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra. Juan 15 dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Y quiero que pongan sus ojos en esta frase: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oíd de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra de bendición pueda ser sembrada en los corazones de cada joven y de cada persona que nos ve esta noche. Te pido que todo lo que tú quieras hablarnos transforme nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra vida, Señor, y que podamos llevar fruto como tú deseas que nosotros llevemos ese fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Wow, esta es una historia espectacular para mí. Y yo les voy a decir, porque el contexto de este capítulo para mí es un poco nostálgico. Resulta que Jesús se iba a marchar pronto. Nosotros podemos ver en capítulos anteriores que Él anuncia su muerte y todo lo que iba a acontecer mientras se acercaba a su hora. Entonces, cuando yo veo esto, la razón por la cual esta historia me parece fascinante es porque Jesús sabía que no iba a poder estar más con ellos físicamente y no iba a poder seguir enseñándoles como lo estaba haciendo. Así que yo me imagino a Jesús preparándoles este discurso, y es el mejor discurso que Él puede prepararle a sus discípulos antes de irse. En este hermoso discurso que el Señor le dispone a los discípulos, les da unas herramientas clave que les ayudaría a resistir lo que va a venir, ¿sí? Lo que deberían enfrentar después de que Él se vaya, ¿sí? Y también nos ayuda a nosotros para seguir esa clave que el Señor le da a los discípulos, pero también nos deja un gran desafío que a veces siento que es perdido en medio de toda esta lectura, porque es un capítulo bastante extenso,
¿sí? Él lo que desea con este capítulo es evidenciar, que nosotros evidenciemos realmente que somos sus discípulos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, en los evangelios Jesús explica las verdades del reino de Dios, tomando ejemplos de la vida diaria de su época, ¿sí? Él tomaba algunas costumbres significativas para ilustrar fácilmente las verdades espirituales para que todos pudieran escucharlas. Bueno, en este caso, como vemos en la historia, toma el ejemplo la supervivencia de las uvas, ¿sí? Pues estas eran fundamentales para la agricultura y la economía de Israel. Voy a darles 2 datos interesantes de las uvas, porque él podría escoger este ejemplo, ¿sí? Las nuevas plantas de las uvas, si se podan adecuadamente, duran de 3 a 5 años, ¿sí? Antes de producir fruto. Y cuando lo produces y tú lo apodas de la manera correcta, ellas dan fruto hasta por 100 años, ¿sí? Otra característica es que las raíces de estas uvas, cuando son bien cuidadas, ¿sí?, producen unas raíces profundas y muy fuertes que no se pueden mover, ¿sí? Así que es muy importante profundizar muchas veces lo que nosotros leemos en la Biblia para poder entender por qué Jesús o el autor del libro está diciendo lo que está diciendo. No está ahí porque sí. Entonces, entender lo que significaba para Jesús hablar sobre esto nos va a ayudar a guardar en nuestro corazón el verdadero significado de lo que él quería enseñarle a sus discípulos y que hoy lo podemos aplicar a nosotros como seguidores de Cristo. Bueno, vamos a empezar. En Juan 1:2 vemos uno de los personajes de los que les estaba hablando. Dice, yo soy la vid verdadera, ¿sí? En este primer versículo tenemos este personaje, ¿sí?, que es la vid. Es un arbusto o planta que su tronco es fuerte y que produce muchísimas ramas, y ahí es donde empiezan las ramitas, empieza a dar la fruta. En este caso podríamos decir que esa vid es Jesús, ¿sí? En el mismo versículo dice, y mi padre es el labrador. El labrador es la persona que cultiva la vid y sus ramas que están en su propiedad, ¿verdad? En este caso es Dios. Ese sería el segundo personaje que nosotros encontramos en esta palabra, ¿sí? Como Dios es el labrador, podría decirse que es el jardinero, es el que cuida, es el que poda, es el que riega, es el que hace todo lo que se necesita para que este cultivo o esta viña, también se podría decir, pueda crecer bien, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la vid o la viña simbolizaban al pueblo de Israel. El Señor había plantado al pueblo de Israel, ¿sí?, con mucho cuidado y con mucho amor, pero lastimosamente el pueblo de Israel dio un fruto podrido. Él no dio el fruto que Dios estaba esperando. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús también hace esa comparación. Lo que acabo de decir lo pueden encontrar en Isaías 5, del 1 al 7. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús es la vid. Él se compara a sí mismo con la vid en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Tú y yo somos iglesia, ¿sí? Nosotros vendríamos siendo, más adelante lo vamos a ver, los pámpanos, o sea, la ramita que nace donde empiezan a hacer ese fruto seríamos nosotros. Jesús es la vid, o sea, la cabeza, y el Señor sería aquel que nos mantiene unidos, que podríamos decir que somos la iglesia, ¿sí? El significado de la iglesia. Dios, a través de su Hijo, ¿sí?, nos mantiene a nosotros pegaditos a esa vid. ¿De acuerdo? Bueno, el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Bueno, el brote que nace de la vid, generalmente cuando generalmente no se ha abierto, esa es la representación de ese pámpano, ¿sí? Y en este caso sería nuestro tercer personaje, que serían los discípulos. Recuerden que él estaba hablando a los discípulos en este momento, pero nosotros a este tiempo, para poderlo aplicar, podríamos decir que somos nosotros. Nosotros podríamos tomar el lugar, ¿sí?, de el pámpano en ese momento, ¿sí?, en este momento.
aquí en este versículo él no hace diferencia entre cristianos buenos y cristianos malos. Él aquí habla de todo aquel que profesa y dice que es seguidor de Cristo. Ustedes saben que ahorita generalmente siempre escuchamos que las personas dicen: yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo esto, yo lo otro. Entonces a veces uno dice: pero ¿por qué esta persona hace tal cosa? Y viene el dicho, ¿no? Viene el dicho: ay, y es cristiano. Entonces, digamos que cuando yo escucho esa frase, yo me centro en esa palabra porque el Señor, cuando nosotros decimos que somos sus seguidores, no hace esa excepción, por decirlo así. Nos llama a todos como ese pámpano que estamos pegaditos a Él. Sin embargo, en el versículo que sigue dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En este versículo podemos ver cómo Él, para mantener esa vid que dé fruto, ¿sí?, Él va a hacer dos labores que son muy importantes para lo que yo les dije, ese tip, esa característica que yo les di, para que la vid dé mucho fruto por mucho tiempo. Lo que Él hace es quitar aquella que no va a llevar fruto y cuidar, ¿sí?, alimentar aquella que da fruto. Yo te quiero hacer una pregunta y ponte la mano en tu corazón. Tú, como cristiano, como seguidor de Cristo, ¿tú qué deseas que el Señor haga contigo como ese jardinero? ¿Que te quite o que te limpie para que puedas llevar más fruto? Esa decisión es personal, pero yo te invito a que en esta noche puedas hacer esa reflexión. Dice el capítulo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta es la clave que el Señor Jesús le da a los discípulos: permaneced en mí. ¿Sí? Nosotros tenemos digamos, un llamado o un desafío muy grande de parte del Señor cuando Él deja a los discípulos, porque, digamos, físicamente deja la tierra, porque después de esto viene que a Él lo apresan, Él es crucificado en la cruz y a los 3 días Él vuelve a resucitar, Él resucita. Él sabe que no va a estar con ellos y Él puede, a través de esta palabra yo puedo ver que a Jesús le preocupa o se interesa muchísimo por lo que vaya a pasar en la vida de los discípulos. Así que Él no es ajeno a lo que tú y yo podamos pasar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos: yo quiero dar fruto, pero no puedo. Si tú permaneces en la vid, como lo está diciendo el Señor Jesús, tú vas a poder, porque recuerda, cuando tú estás pegadito a esa vid, tú vas a tener a un jardinero que te pode, que te cuide, que te alimente, que te guíe, ¿sí? Entonces es la decisión que tú tomes a partir de esta palabra. Luego dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vuelve y hace ese énfasis en esa palabra. Porque cuando tú ves que algo se repite mucho en la Biblia, es porque es demasiado importante. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es fuerte porque cuando tú ves generalmente la palabra fuego en la Biblia, está hablando muchas veces de lo venidero, de lo que va a pasar en el posterior tiempo, ¿verdad? Cuando pues ya cuando ya el Señor nos lleve con Él y llegue el juicio, por decirlo así, va a pasar esto con las personas. Como yo les dije, el Señor va a hacer una poda de su jardín, ¿sí? Él va a quitar los que no llevan fruto, y generalmente podríamos decir que son las personas que dicen: yo soy cristiano, yo un día tomé la decisión de seguir a Cristo y luego me aparté,
serán quitados y echados al fuego, porque las ramas que en la vid no sirven para nada, el jardinero generalmente lo que hace es cortarlas para que lo que sí pueda dar fruto genere más fruto y lo quema. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿qué quieres que haga el Señor contigo? Vuelve y dice en el capítulo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo a mí me llama muchísimo la atención porque para mí suena raro que el Señor te diga, pide lo que quieras y yo lo voy a hacer. Y yo digo, bueno, Señor, yo voy a pedir la casa, el carro, la beca, yo me quiero ir de viaje, entonces, Señor, yo soy cristiana, haz tu voluntad. Pero no nos podemos salir del contexto de la palabra. El Señor Jesús está hablando de permanecer en Dios. Cuando nosotros permanecemos en Dios, cuando nosotros estamos pegaditos a Él, cuando nosotros estamos en constante oración, leyendo su palabra, lo que nosotros pedimos no va a estar lejos de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Sí, el fruto que nosotros empezamos a pedirle a Dios, Señor, yo no puedo dar fruto, pero yo quiero dar fruto, no soy amorosa, pero yo quiero dar que tú pongas amor por mí, yo no tengo compasión con las almas, pon esa compasión en mí. Empieza a alinearse los sueños de Dios con tus sueños y lo que tú empiezas a pedir, entonces va a ir alineado a lo que Dios quiere para tu vida, lo que nos hace bien, ¿sí? Él sabe, más que nadie sabe lo que nos conviene y lo que nos va a hacer felices, ¿sí? Entonces, Él lo que hace, cuando tú estás en permanente comunión con el Señor, esos pensamientos, ese pedir lo que quieras, Él lo va a hacer porque seguramente lo que vamos a pedir va a ser todo conforme a la voluntad de Dios, o sea, no se va a salir de ese parámetro que Dios nos da, ¿sí? Luego repite, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, bueno, ya lo dije, pedid lo que queráis y os será hecho. Sí, denme un momento, por favor. Luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Este versículo que leímos de pedid lo que queréis y os será hecho va muy ligado a lo que el versículo 8 nos sugiere, porque él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y creo que esa es la respuesta a lo que yo estaba leyendo esta tarde y esta semana, lo que Dios me estaba hablando sobre lo que glorifica a Dios, que podría traducir nuestra pregunta, ¿qué espera Dios de mí? Lo que espera Dios de mí como discípula, como seguidora suya, es que yo dé mucho fruto, un fruto que Él mismo va a cultivar y que Él mismo va a hacer que se produzca de mí, porque yo voy a estar en comunión con Él, porque voy a estar junto a Él, ¿sí? Dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El siguiente versículo es aún mejor, porque es la respuesta a, bueno, ¿y cómo permanezco en Jesús? ¿Cómo permanezco como esa vid que está pegadita en su ramita? ¿Cómo puedo permanecer? El Señor es hermoso y su palabra nos da la respuesta. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si ven cómo Él habla de ese gozo que va a producir en nosotros, porque vamos a estar tan conectados con Él que eso nos va a dar gozo. Cuando nosotros empecemos a dar fruto, vamos a sentir ese gozo. Algo que a mí, y por eso quise compartir esta palabra con ustedes, yo venía, y justo hoy venía en el carro con mis padres, y estábamos escuchando una prédica en el auto, y estaban hablando de los sentimientos, de la relaciones sentimentales y todo eso, y la persona que estaba hablando
ella estaba diciendo, tú debes, para poder encontrar de pronto la persona idónea para ti, tú debes estar rodeada de cristianos, porque si tú quieres un buen hombre, tienes que estar rodeado de personas que amen al Señor y que estén con el Señor. Si tú quieres una persona que no tenga principios de Dios, pues no te juntes con esas personas. Y yo decía, pero el título cristiano muchas veces nos lo dan solo por el hecho de decir que creemos en Cristo, ¿verdad? Y muchas veces, y yo le dije a mi mamá, cristiano, tengo que rodearme de cristianos. No, muchas veces no solamente eso, porque hoy podemos ver que muchas personas dicen ser seguidoras de Cristo, pero no lo son, no siguen sus mandamientos, no permanecen en Él, no buscan su palabra, hacen lo que a ellos les parece, piden creyendo que Dios les va a dar todo y no lo es. Entonces, ¿qué es lo que a mí me puede distinguir de ser un verdadero seguidor de Cristo? ¿Por qué los discípulos eran diferentes a las otras personas? En el sentido de que ellos no eran perfectos. Los cristianos, los pastores, los líderes no son perfectos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que les hace ser diferentes? Sí, ser esa luz que el Señor habla muchas veces, conocido en la Biblia, ser la luz y la sal del mundo. Es permanecer en el Señor, es obedecer su palabra. Eso es lo que va a glorificar al Padre, que nosotros demos un fruto, pero no el fruto que nosotros pensemos, porque nosotros podemos dar un fruto como dio fruto Israel, porque Israel no es que no diera fruto, Israel dio fruto, pero Israel dio un fruto que no servía, un fruto podrido, porque no estaba alineado a los pensamientos de Dios, no estaba colgado de la vid del Señor en el Antiguo Testamento, ¿sí? Yo hoy te quiero invitar, joven, padre, madre, hijo, ¿sí? Yo te invito a que reflexiones en esta palabra tan hermosa de la vid verdadera y te preguntes, ¿será que yo soy un cristiano realmente seguidor de Cristo, que me puedo llamar discípulo de Cristo y puedo tomar ese desafío que Jesús les deja a sus discípulos al dar ese fruto para glorificar al Padre? ¿Será que yo puedo decir esta noche lo que espera Dios de mí es que lo que yo haga, lo que yo crea, glorifique a Dios? Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de predicar esta palabra. Es una palabra que toca muy fuerte mi corazón, sobre todo porque, bueno, yo llevo en el Evangelio mis 23 años, porque yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, y ya a veces llegamos a este punto en donde tú quieres de verdad marcar esa diferencia y también ayudar a otros a que marquen esa diferencia, ¿sí? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra que has traído a nuestra vida. Esta palabra que tú hablaste hace muchísimo tiempo, hoy puede resonar en nuestros corazones. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que está escuchando esta palabra. Yo te pido que tú le muestres, Padre amado, lo que esa persona tiene en su corazón y te lo entregue, Dios. Que esa persona pueda reconocer delante de ti sus debilidades, sus fallas, pero que si esa persona tiene ese deseo de agradarte, ese deseo de verdad ser un seguidor tuyo, de honrarte, de agradarte, pueda acercarse a ti y pueda ser transformado por esta palabra, que pueda llevar ese fruto que tú quieres que nosotros demos como cristianos, Señor. Jesús se preocupó por habernos dejado, haberle dejado a los discípulos este discurso donde les daría esa herramienta para poder continuar con todo lo que tenga que enfrentar. Y así nosotros hoy, Señor, ponemos delante de ti todas las circunstancias, todos los pensamientos, todos los sentimientos que nos impidan
darte gloria, Señor. Y yo te pido que limpies a todas las personas que han escuchado esta palabra, Dios, para que puedan llevar más fruto y den fruto, así como decíamos, que da por 100 años y hasta más, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra por esta palabra, por las personas que están aquí reunidas, en su casa también, Señor, todos los que están escuchando, Señor. Tócales, Padre Celestial, esta noche. Tócales y que esta palabra quede en sus corazones para siempre. Y que día a día, Señor, puedan honrarte, agradarte y puedan ser diferentes, puedan marcar la diferencia como jóvenes, como familia, como parejas, como solteros, como siervos tuyos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan poderosa. Es una palabra que de seguro, tanto como a cada uno de ustedes, me llegó a mí. Y gracias a ella vamos a poder estar cada día más cerca de ser el ejemplo que fue Jesús. Bueno, antes de irnos, vamos a orar. Padre Dios, te queremos agradecer por habernos hecho llegar esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por siempre de un modo u otro recordarnos, Señor, el amor por un lado que tuviste por nosotros y del otro también hacernos saber cómo demostrar reciprocidad en ese amor por ti, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos da, Señor, y te agradecemos por tener piedad de nosotros, Señor. Te agradecemos por nunca olvidarte de nosotros, Padre. Amén. Y antes de todo, queremos recordarle a los que no se han suscrito al canal, abajo en la campanita pueden darle clic y activen todas las notificaciones y así no se van a perder ninguno de nuestros videos ni de nuestras transmisiones. No siendo más, Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Y mañana a las 10 en el culto familiar.